Mi hija se olvidó de colgar el teléfono. Escuché exactamente estas palabras. Mamá ya está muy vieja, tiene que irse a un asilo de ancianos. Vendieron mi casa por $400,000 pensando que era suya. Cuando regresaron de su viaje de negocios sonriendo, la llave no les sirvió. En la puerta encontraron una nota que los hizo gritar de desesperación. Lo que hice después va a impactarte tanto como me impactó a mí descubrir el tipo de hija que había criado. Mi nombre es Elena Morales. Tengo 75 años y durante 50 años de mi vida creí que había sido la mejor madre del mundo. Sacrifiqué todo por mi hija Carmen, mi juventud, mis sueños, mi dinero, incluso mi propia felicidad. Pensé que cuando llegara a esta edad, tendría el amor y respeto que una madre se merece después de toda una vida de dedicación. Pero la vida me tenía preparada una lección muy amarga sobre la ingratitud familiar. Mi propia hija, la niña que crié con tanto amor, la mujer a quien le di todo lo que tenía, planeaba deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo que ya no servía para nada. Lo que Carmen y su esposo Eduardo no sabían era que yo tenía secretos que podrían cambiar sus vidas para siempre. Secretos sobre propiedades, sobre dinero, sobre documentos legales que ellos nunca se imaginaron que existían. Y lo más importante, secretos sobre quién era realmente la dueña de todo lo que ellos creían que era suyo. Esa conversación que escuché por accidente fue el momento que dividió mi vida en dos. Antes, cuando era Elena la madre tonta que se dejaba pisotear, y después, cuando me convertí en Elena la mujer que iba a demostrarles el verdadero significado de las consecuencias. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Porque lo que viene después te va a enseñar que nunca, pero nunca, subestimes a una mujer de 75 años que ha sido traicionada por su propia sangre. La venganza que planeé fue tan perfecta que hasta el día de hoy, cuando recuerdo sus caras de desesperación, no puedo evitar sonreír con satisfacción. Mi nombre es Elena Morales. Nací hace 75 años en un pueblito de Michoacán, pero llevo más de 50 años viviendo en la Ciudad de México. Me casé muy joven con Alberto, un hombre trabajador y honesto, que me amó con todo su corazón hasta el día que murió hace 10 años. Juntos tuvimos solo una hija, Carmen, quien ahora tiene 45 años y 2 hijos preciosos, Alejandro de 16 años y Sofía de 14. Cuando Carmen era pequeña, yo era la madre más dedicada que puedas imaginar. Alberto trabajaba en una fábrica textil desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, así que prácticamente crié a Carmen yo sola. Le daba de desayunar, la peinaba para la escuela, le ayudaba con las tareas, le cosía toda su ropa, hasta le cantaba todas las noches antes de dormir. Nunca tuvimos mucho dinero, pero yo me las ingeniaba para que Carmen tuviera todo lo que necesitaba. Trabajaba desde casa haciendo costuras para las vecinas, bordando manteles y vendiendo tamales los fines de semana. Cada peso que ganaba lo guardaba para la educación de mi hija. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Carmen cumplió 18 años, usé todos mis ahorros para pagarle la universidad. 60,000 pesos, que había juntado peso por peso durante años. Todo se fue en colegiaturas, libros, materiales y hasta la renta de un departamentito cerca de la universidad para que no tuviera que viajar todos los días. Mija, estudia mucho para que tengas una profesión y nunca dependas de nadie, le decía siempre. Carmen estudió administración de empresas y se graduó con honores. Yo estaba tan orgullosa el día de su graduación que lloré como una niña. Mi hija había logrado lo que yo siempre soñé: ser una mujer profesional, independiente, exitosa. Pensé que todos mis sacrificios habían valido la pena. A los 25 años, Carmen conoció a Eduardo, un ingeniero civil de buena familia que parecía amarla mucho. Yo lo recibí con los brazos abiertos porque veía que hacía feliz a mi hija. Se casaron en una boda hermosa que yo ayudé a pagar vendiendo
todas las joyas que Alberto me había regalado durante nuestro matrimonio. No me importó, porque quería que Carmen tuviera la boda de sus sueños. Cuando nacieron mis nietos, yo me convertí en la abuela más entregada del mundo. Cuidaba a Alejandro y Sofía cuando Carmen y Eduardo trabajaban, los llevaba al parque, les hacía de comer, los ayudaba con las tareas del colegio. Durante años, prácticamente fui su segunda mamá, porque Carmen siempre estaba ocupada con su trabajo y sus compromisos sociales. Hace 10 años, cuando murió Alberto de un infarto fulminante, Carmen me pidió que me fuera a vivir con ellos. Mamá, no te puedes quedar sola en esa casa tan grande. Ven a vivir con nosotros. Aquí tienes tu familia, me dijo mientras me abrazaba en el funeral. Yo acepté porque pensé que realmente se preocupaba por mí y quería cuidarme en mi vejez. Vendí la casa donde había vivido con Alberto por $200,000 y les di todo ese dinero a Carmen y Eduardo para que compraran una casa más grande donde pudiéramos vivir todos cómodamente. Tomen este dinero, mijos. Úsenlo para comprar algo bonito para toda la familia, les dije. Ellos se emocionaron tanto que prometieron cuidarme para siempre. Con mi dinero como enganche, compraron una casa preciosa en una colonia muy exclusiva de la Ciudad de México. Una casa de 2 plantas, 4 recámaras, jardín grande, cochera para 2 carros. Yo tenía mi propia habitación con baño privado y me sentía afortunada de tener una familia tan unida y cariñosa. Durante los primeros años todo fue perfecto. Carmen me trataba con mucho cariño, Eduardo me respetaba y mis nietos me adoraban. Yo me sentía útil ayudando con los quehaceres de la casa, cocinando para la familia, cuidando el jardín. Era la abuela feliz que siempre quise ser. Pero las cosas comenzaron a cambiar hace 3 años, cuando Carmen consiguió un trabajo muy importante en una empresa transnacional. Su personalidad cambió completamente. Se volvió más ambiciosa, más materialista, más impaciente conmigo. Mamá, ya no camines tan despacio, me decía cuando íbamos al supermercado. Mamá, habla más bajo cuando estoy en llamadas de trabajo. Pequeños comentarios que al principio no me preocuparon, pero que con el tiempo se volvieron más crueles. Eduardo también cambió. Antes me saludaba con cariño y me preguntaba cómo había pasado el día. Poco a poco se volvió más frío, más distante. Cuando yo hablaba en la mesa, él volteaba los ojos o se concentraba en su teléfono como si yo fuera invisible. Suegra, ¿podría comer más despacio? El ruido me molesta, me dijo una vez delante de los nietos. Los comentarios hirientes se volvieron más frecuentes. Mamá, ya no invites a tus amigas a la casa, les das muy mal aspecto a la sala. Suegra, podría ver televisión en su cuarto. Nosotros queremos ver otras cosas. Mamá, deje de cocinar tanto. La casa siempre huele a comida. Cada comentario era como una puñalada en mi corazón, pero yo lo soportaba porque pensaba que era solo estrés del trabajo. El año pasado, las cosas empeoraron dramáticamente. Carmen comenzó a tratarme como si fuera una carga pesada en lugar de su madre. Mamá, usted ya no puede manejar las compras del súper, mejor quédese en casa. Mamá, ya no vaya a las juntas de la escuela de los niños, nosotros nos hacemos cargo. Poco a poco me fueron quitando todas las responsabilidades que me hacían sentir útil y necesaria. Pero lo que más me dolió fue cuando comenzaron a hablar de mí como si yo no estuviera presente. Es que ya está muy vieja, se olvida de las cosas, decía Carmen por teléfono con sus hermanas. Mi suegra ya no puede vivir sola, pero tampoco puede ayudar mucho aquí. Escuché que le decía Eduardo a su familia. Los nietos también empezaron a cambiar conmigo. Alejandro, que antes me contaba todos sus problemas de la escuela, ahora apenas me dirigía la palabra. Abuela, no puedo platicar ahorita, tengo cosas importantes que hacer, me decía cuando yo trataba de conversar con él. Sofía, que antes me pedía que le enseñara a cocinar, ahora prefería estar en su cuarto con el teléfono. Hace 6 meses noté que Carmen y Eduardo tenían conversaciones en voz baja
que se detenían cuando yo entraba a la habitación. Se mandaban mensajes por WhatsApp aún cuando estaban en la misma casa, y siempre escondían sus teléfonos cuando yo me acercaba. Era obvio que estaban planeando algo relacionado conmigo, pero yo era demasiado confiada para imaginar lo que realmente estaban pensando. Lo que ellos no sabían era que durante todos estos años de vivir en su casa, yo había estado muy atenta a todos los documentos legales, a todas las escrituras, a todos los papeles importantes, y tenía información que podría cambiar sus vidas para siempre. Pero esa información no la iba a usar hasta que no tuviera una razón muy poderosa para hacerlo. Desafortunadamente, ellos me dieron exactamente la razón que necesitaba. La primera señal alarmante de lo que realmente pensaban de mí llegó hace 4 meses, durante una cena familiar aparentemente normal. Carmen había preparado pollo asado y estábamos todos sentados en el comedor cuando Alejandro comentó que su amigo Pedro iba a visitar a su abuela en un asilo de ancianos muy bonito. «Qué bueno que Pedro visite a su abuela», dije yo, tratando de hacer conversación. Carmen y Eduardo intercambiaron una mirada muy extraña que no pasó desapercibida para mí. «Sí, mamá, hay asilos muy bonitos ahora, con muchas actividades para personas mayores», me contestó Carmen con una sonrisa forzada. Eduardo agregó: «Mi tía está en uno cerca de Cuernavaca. Dice que es como vivir en un hotel, con enfermeras las 24 horas, entretenimiento y hasta clases de baile». ¿Por qué me estaban contando sobre asilos? En ese momento pensé que era solo conversación casual, pero ahora entiendo que ya estaban preparando el terreno. 2 semanas después, Carmen llegó de trabajar con unos folletos en la bolsa. Los sacó discretamente y los puso en la mesa de la cocina cuando pensó que yo no estaba viendo. Cuando se fue a bañar, me acerqué a revisar de qué se trataban. Eran folletos de residencias para adultos mayores, con fotografías de señoras sonrientes haciendo manualidades y ejercicio. Mi corazón se aceleró, but decidí no decir nada todavía. Quería estar segura de lo que estaba pasando antes de hacer cualquier confrontación. Esa noche, durante la cena, Carmen mencionó casualmente: «Mamá, ¿usted qué opina de las residencias para personas mayores? ¿No le parece que sería bonito tener compañía de gente de su edad?» «¿Por qué me preguntas eso, mija?», le contesté tratando de mantener la voz calmada. «No, por nada especial, mamá. Solo que a veces pienso que debe ser aburrido para usted estar aquí todo el día mientras nosotros trabajamos». La excusa sonaba lógica, pero algo en su tono de voz me confirmó que había gato encerrado. La situación se intensificó cuando comenzaron a hacer comentarios sobre mi salud mental delante de otras personas. «Mi mamá a veces se confunde un poquito», le decía Carmen a su hermana por teléfono mientras yo estaba en la sala. «Ayer se le olvidó dónde había puesto sus lentes, pero yo no había olvidado dónde estaban mis lentes. Eduardo los había movido de mi mesita de noche sin decirme nada». O cuando Eduardo le comentaba a sus amigos: «Mi suegra está muy bien para su edad, pero ya sabemos cómo son las personas mayores, se vuelven un poquito demandantes». Demandante yo, que me pasaba el día tratando de no molestar a nadie, comiendo en la cocina para no interrumpir sus conversaciones y prácticamente viviendo como invisible en mi propia casa. Hace 3 meses, las cosas escalaron cuando Carmen contrató a una muchacha llamada Rosa para que viniera a ayudarme 2 veces por semana. «Mamá, Rosa va a venir a hacerle compañía y ayudarla con sus cosas personales», me dijo, como si yo fuera una inválida. Rosa era muy dulce, pero yo no necesitaba ayuda para bañarme, vestirme o comer. Era obvio que la habían contratado para vigilarme y reportar mis actividades. «Señora Elena, ¿cómo durmió anoche?», me preguntaba Rosa todos los martes y jueves. «¿Se acuerda que desayunó ayer?». Preguntas que obviamente le habían indicado que hiciera para evaluar mi estado mental. Yo le contestaba normalmente, pero sabía perfectamente lo que estaba pasando. Un día escuché a Rosa hablando por teléfono con Carmen. «Señora, su mamá está muy bien, se acuerda de todo, puede hacer todo sola». Pero Carmen le contestó: «Rosa, por favor, observe bien, si se confunde o si se le olvidan las cosas».
Es importante para nosotros saber cómo está progresando su condición. ¿Qué condición? Yo no tenía ninguna condición más que ser una mujer de 75 años, completamente lúcida, que se había dado cuenta de que su propia familia la quería fuera del camino. Pero el colmo fue hace 2 meses, cuando llegué temprano de mi caminata matutina y encontré a Carmen y Eduardo revisando papeles en el comedor. Cuando me vieron, rápidamente los escondieron, pero alcancé a ver que eran documentos relacionados con la casa. ¿Qué están revisando, mijos?, les pregunté con la mayor naturalidad posible. Nada importante, suegra, solo papeles del trabajo, me contestó Eduardo nervioso. Carmen agregó, sí, mamá, son cosas aburridas de la oficina. Pero yo había vivido suficiente tiempo para reconocer escrituras y documentos inmobiliarios cuando los veo. Esa misma tarde, mientras ellos trabajaban, revisé discretamente el estudio de Eduardo y encontré copias de las escrituras de la casa. Estaban marcadas con notas y cálculos a lápiz. También encontré búsquedas impresas de Internet sobre cómo vender una propiedad con copropietarios y derechos de adultos mayores en propiedades familiares. Mi sangre se heló cuando me di cuenta de que estaban investigando cómo deshacerse de mí legalmente y quedarse con la casa. La casa que yo había ayudado a comprar con mis $200,000, la casa donde había vivido durante 10 años cuidando a sus hijos y manteniendo todo en orden. Hace un mes, las conversaciones susurradas se volvieron más frecuentes. Los veía hablando en el patio, en su recámara con la puerta cerrada, en la cochera antes de entrar a la casa. Siempre dejaban de hablar cuando yo aparecía. Siempre tenían excusas sobre trabajo o planes familiares. La semana pasada, Carmen me dijo que tenía que viajar a Monterrey por trabajo durante 4 días. Mamá, voy a ir con Eduardo a resolver unos asuntos importantes de la empresa. Los niños se van a quedar con mis suegros para que usted no tenga que cuidarlos. Era extraño porque Eduardo trabajaba en una empresa completamente diferente a la de Carmen, pero no dije nada. ¿Segura que no necesitas que cuide a Alejandro y Sofía, mija?, le pregunté. No, mamá. Ya está todo arreglado. Usted descanse. Aproveche para relajarse unos días. Su sonrisa era tan falsa que me daba escalofríos, pero seguía actuando como la abuela ingenua que ellos creían que era. El día que se fueron, mientras les decía adiós en la puerta, Carmen me abrazó más fuerte de lo normal. Cuídese mucho, mamá. Cualquier cosa que necesite, me habla. Eduardo también me abrazó y me dijo, suegra, disfrute estos días de paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad. Ahora entiendo que ya sabían que cuando regresaran, yo ya no estaría ahí para molestarlos más. Pero lo que ellos no sabían era que el mismo día que se fueron, mientras yo organizaba mis cosas para lavarlas, encontré el teléfono de Carmen sobre su cama. Lo había olvidado en la prisa de empacar. Y ahí fue cuando escuché la conversación que cambió mi vida para siempre. Carmen había llamado a Eduardo para decirle que había olvidado el teléfono, pero se olvidó de colgar después de que él le contestó. Y durante los siguientes 15 minutos, escuché cada palabra de la conversación más horrible de mi vida. Eduardo, ya hablé con la directora del asilo de la Colonia del Valle, decía la voz de mi propia hija. Nos puede recibir a mamá el próximo lunes si llevamos todos los papeles médicos. Mi corazón se detuvo. ¿Asilo? ¿Papeles médicos? Eduardo le contestaba. Perfecto, mi amor. Ya tengo listas las escrituras de la casa para transferir todo a nuestro nombre. Mi abogado dice que como ella tiene 75 años y nosotros somos sus únicos familiares directos, no va a haber problema legal. ¿Y estás seguro de que ella no se va a negar a firmar?, preguntaba Carmen con preocupación. Eduardo se rió con una crueldad que nunca le había escuchado. Mi amor, le vamos a decir que es para proteger sus intereses, que así va a estar más segura legalmente. Con la edad que tiene, va a creer cualquier cosa. Tienes razón, respondía Carmen. Además, ya le preparé el cuento perfecto. Le voy a decir que encontramos un lugar hermoso, donde Bambo a estar muy bien atendida, con gente de su edad, actividades especiales.
y que nosotros la vamos a visitar todos los fines de semana. ¿Y realmente la vas a visitar?, preguntaba Eduardo. Carmen se tardó unos segundos en contestar, y cuando lo hizo, sus palabras me partieron el alma en 1000 pedazos. Eduardo, seamos realistas. Mamá ya cumplió su función en nuestras vidas. Nos ayudó cuando necesitábamos el dinero para la casa, cuidó a los niños cuando estaban pequeños. Pero ahora los niños ya están grandes. Nosotros estamos estables económicamente, y ella solo es una carga. Una carga. Mi propia hija me había llamado una carga. Eduardo continuó. Tienes razón, amor. Además, con la casa libre podemos convertir su habitación en oficina, o tal vez una sala de entretenimiento para los niños. Y sin tener que estar cuidando a tu mamá, tendremos más libertad para viajar y hacer las cosas que queremos. Carmen se reía. Exacto. Y lo mejor de todo es que ella nunca se va a imaginar que la casa puede venderse por $400,000 ahora. Cuando esté en el asilo y necesitemos el dinero, la vendemos y podemos comprar algo aún mejor en Polanco o en Santa Fe. $400,000. La casa que habían comprado por $250,000 con mi dinero ahora valía $400,000 y ya estaban planeando venderla sin siquiera preguntarme mi opinión. Pero lo que vino después fue aún peor. Carmen siguió hablando. Lo único que me da pena son los niños. Van a extrañar a la abuela al principio. Eduardo la tranquilizó. Se les va a olvidar rápido, mi amor. Los adolescentes tienen otras preocupaciones. Y además, les vamos a decir que la abuela está muy feliz en su nuevo hogar. Sí, tienes razón. Y si nos preguntan por qué no la visitamos seguido, les decimos que está cansada y que necesita descansar. Carmen hizo una pausa y después agregó la frase que terminó de destrozar mi corazón. La verdad, Eduardo, me siento aliviada de que por fin vamos a tener nuestra casa solo para nosotros. Ya era hora. La llamada se cortó ahí, y yo me quedé sentada en la cama de Carmen con el teléfono en las manos, temblando de coraje, tristeza y desilusión. Mi propia hija, la niña a quien le había dado todo, estaba planeando encerrarme en un asilo para quedarse con mi dinero y mi casa. Pero lo que Carmen y Eduardo no sabían era que acababan de despertar a la mujer equivocada, porque yo tenía secretos que podían destruir todos sus planes y la información necesaria para darles la lección más cara de sus vidas. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé despierta planeando exactamente cómo iba a responder a su traición. Después de escuchar esa conversación, me quedé sentada en la cama de Carmen durante horas, procesando cada palabra que había escuchado. Por primera vez en mi vida, vi con absoluta claridad quién era realmente mi hija y cómo me veían en esta familia. No era la abuela querida, no era la madre respetada. Era un estorbo que había cumplido su función y ahora debía desaparecer. Pero en lugar de hundirme en la tristeza o la autocompasión, algo muy poderoso se despertó dentro de mí. Una fuerza que no había sentido desde que era joven, cuando tuve que luchar para sobrevivir y sacar adelante a mi familia. Era como si hubiera estado dormida durante años y de repente alguien me hubiera echado agua helada en la cara. Me levanté de esa cama siendo una mujer completamente diferente. Ya no era Elena la abuela sumisa, que aceptaba todo en silencio. Era Elena Morales, la mujer que había trabajado toda su vida, que había enfrentado la pobreza, la muerte de su esposo y todas las dificultades que la vida le había puesto enfrente. Y ahora iba a enfrentar la traición más grande de todas. Lo primero que hice fue ir a mi habitación y sacar una caja de zapatos que guardaba en el fondo de mi closet. Ahí tenía documentos que Carmen y Eduardo jamás habían visto. Papeles que había mantenido en secreto durante todos estos años, porque pensé que nunca los iba a necesitar. Qué equivocada estaba. En esa caja estaban las escrituras originales de la casa, pero no las que ellos conocían. Verás, cuando vendí mi casa hace 10 años y les di $200,000 a Carmen y Eduardo para que compraran esta propiedad, yo no fui tan ingenua como ellos creyeron.
Mi difunto esposo Alberto había sido muy sabio en temas legales y me había enseñado a siempre proteger mis intereses. Cuando fuimos al notario a firmar la compra de esta casa, yo insistí en que mi nombre apareciera como copropietaria, no solo como quien aportaba el dinero. «Mija, es solo por seguridad legal», le dije a Carmen en ese momento. «Si algo me pasa, así no vas a tener problemas con la herencia». Ella aceptó sin problemas porque en ese entonces todavía me veía como su mamá querida. Lo que Carmen y Eduardo no sabían era que, según las escrituras originales, yo era dueña del 51% de la propiedad. Ellos creían que solo habían puesto mi nombre como formalidad, pero legalmente la mayoría de la casa era mía. Y sin mi firma, ellos no podían vender absolutamente nada. Pero eso no era todo. En la misma caja estaban documentos de otras propiedades que había comprado durante todos estos años sin decírselo a nadie. Resulta que mi pequeño negocio de costuras y tamales había crecido mucho más de lo que ellos se imaginaban. Durante los 10 años que viví con ellos, mientras Carmen y Eduardo creían que yo era una carga económica, yo seguí trabajando discretamente. Tenía clientas muy fieles que me encargaban bordados especiales, manteles para restaurantes, uniformes para colegios. También invertí en tandas y préstamos que me dieron muy buenas ganancias. Con ese dinero, y sin que nadie lo supiera, compré 3 departamentos pequeños en la colonia Roma que rentaba a estudiantes universitarios. Los administraba por teléfono y por internet, usando la cuenta bancaria que había abierto sin que Carmen supiera. Cada mes recibía 12,000 pesos de rentas, dinero que había estado ahorrando durante una década. ¿Sabes cuánto tenía ahorrado en esa cuenta secreta? 300,000 pesos mexicanos más $50,000 americanos. Una pequeña fortuna que había construido en silencio mientras mi hija me trataba como si fuera una mujer inútil y dependiente. También tenía los testamentos que Alberto y yo habíamos hecho antes de su muerte. Alberto me había dejado absolutamente todo a mí: seguros de vida, cuentas bancarias y hasta una parcela en Michoacán, que valía muchísimo dinero porque estaba en una zona que se había desarrollado turísticamente. Esa noche, mientras Carmen y Eduardo creían que estaban en Monterrey planeando mi futuro en un asilo, yo estaba en la Ciudad de México planeando el suyo. Marqué el teléfono del licenciado Herrera, el mismo notario que había llevado los asuntos legales de Alberto y míos durante más de 20 años. «Licenciado, habla Elena Morales. Necesito verlo urgentemente mañana por la mañana. Es sobre las escrituras de mi casa y otros asuntos legales muy importantes». Su voz sonó preocupada. «Claro, señora Elena. ¿Está todo bien?», le contesté. «Licenciado, creo que mi familia está tratando de estafarme y necesito proteger mis intereses inmediatamente». Al día siguiente, muy temprano, tomé un taxi al despacho del licenciado Herrera. Le conté toda la situación, la conversación que había escuchado, los planes de internarme en un asilo, la intención de quedarse con la casa y venderla sin mi consentimiento. Su reacción fue de indignación total. «Señora Elena, esto es un abuso de confianza y un fraude familiar. Pero no se preocupe, usted tiene todos los derechos de su lado». Revisamos cada documento que yo había llevado y me confirmó lo que ya sabía. Yo era la dueña mayoritaria de la casa y además tenía propiedades y dinero que Carmen jamás se había imaginado. «¿Qué quiere hacer, señora Elena?», me preguntó el licenciado. «Quiero que preparen todos los papeles para vender la casa inmediatamente, antes de que regresen de su viaje, y quiero que les den la sorpresa de sus vidas». El licenciado Herrera sonrió. «Señora Elena, va a ser un placer ayudarla a darles esa lección. Ellos no tienen idea de con quién se metieron». Durante los siguientes 2 días, mientras Carmen y Eduardo seguían en Monterrey creyendo que todo estaba bajo control, yo moví todas mis piezas como una maestra del ajedrez. Puse la casa en venta con una agencia inmobiliaria muy prestigiosa. Trasladé todo mi dinero a cuentas completamente seguras y até todos los cabos legales para que no quedara ningún detalle suelto. También contraté una empresa de mudanzas
para que empacaran todas mis pertenencias y las llevaran a uno de mis departamentos de la Roma, que había decidido que iba a ser mi nuevo hogar. Un lugar que era completamente mío, donde nadie me iba a tratar como carga, donde iba a vivir con la dignidad que merecía. La casa se vendió en exactamente 48 horas. $400,000, exactamente la cantidad que Carmen y Eduardo habían calculado, pero que ahora iba a ir directo a mi cuenta bancaria, no a la de ellos. El día antes de que regresaran de Monterrey, las personas que compraron la casa fueron a verla personalmente. Era una familia joven muy simpática, que se emocionó mucho al conocer todos los detalles de la propiedad. «Señora, es una casa hermosa. Esperamos ser muy felices aquí», me dijeron. Esa noche, mi última noche en la casa donde había vivido 10 años, me senté en mi habitación y escribí la carta más importante de mi vida. Una carta que iba a dejarles muy claras las cosas a Carmen y Eduardo sobre quién era realmente Elena Morales. «Carmen y Eduardo», escribí, «para cuando lean esta carta, la casa ya va a tener nuevos dueños. Los $400,000 de la venta están en mi cuenta bancaria, junto con el dinero que ustedes nunca supieron que tenía. Me mudé a mi propia casa, una que ustedes jamás conocieron, porque resulta que su carga tenía más recursos de los que ustedes se imaginaron». Continué escribiendo. Escuché su conversación sobre el asilo, sobre venderme como si yo fuera un mueble viejo, sobre quedarse con mi casa y mi dinero. Pero se olvidaron de algo muy importante. Nunca subestimen a una mujer de 75 años que ha luchado toda su vida. La carta era larga, detallada, y cada palabra estaba escrita con la dignidad de una mujer que había recuperado su poder. Al final agregué mi nueva dirección y mi número de teléfono. Si algún día quieren pedirme perdón de verdad y tratarme con el respeto que merezco, ya saben dónde encontrarme. La mañana que se fueron las últimas cajas de mudanza, caminé por la casa vacía por última vez. No sentí tristeza, no sentí nostalgia, sentí liberación. Me estaba librando no solo de una casa, sino de una situación tóxica que me estaba matando lentamente. Dejé la carta en la mesa del comedor, junto con las llaves de la casa. Al lado puse una copia de las escrituras originales para que entendieran exactamente cómo había sido posible todo lo que acababa de pasar. Y agregué una nota final. La próxima vez que quieran deshacerse de alguien, asegúrense de saber realmente quién es esa persona. Carmen y Eduardo regresaron esa tarde de Monterrey, felices y emocionados porque creían que al día siguiente iban a empezar el proceso para internarme en el asilo. Llegaron cargados de regalos y con las sonrisas más falsas del mundo. Pero cuando pusieron la llave en la cerradura, no funcionó. Los nuevos dueños ya habían cambiado las chapas de seguridad. Los 2 días que pasé sola en la casa, mientras Carmen y Eduardo estaban en Monterrey planeando mi destino, fueron los más intensos y satisfactorios de mi vida. Por primera vez en años, me sentía completamente en control de mi propia existencia. Cada movimiento que hice fue calculado perfectamente para darles la lección más impactante que jamás habían recibido. La mañana después de escuchar su conversación telefónica, desperté a las 5 de la madrugada con una claridad mental que no había tenido en décadas. Mientras preparaba mi café, no podía dejar de sonreír pensando en sus caras cuando descubrieran lo que había hecho. Ellos creían que estaban jugando con una ancianita indefensa, pero estaban a punto de enfrentarse con Elena Morales en todo su poder. Y Terestus, lo primero que hice fue llamar a mis inquilinos de los 3 departamentos de la Roma para avisarles que iba a necesitar uno de ellos. «Señora Elena, claro que sí», me dijo Mariana, la estudiante de medicina que rentaba el departamento más grande. «Mi contrato se vence el próximo mes de todas formas, y ya tengo otro lugar. Déjeme ayudarle con la mudanza cuando necesite». Era perfecto. Mariana había sido mi inquilina durante 3 años, y la trataba como si fuera mi nieta. Siempre me pagaba puntual, mantenía el lugar impecable, y hasta me mandaba fotos de sus calificaciones porque sabía que me daba mucho orgullo su éxito académico.
Eso es lo que pasa cuando tratas a las personas con respeto. Ellas también te respetan. Después llamé a Rosa, la muchacha que Carmen había contratado supuestamente para cuidarme. Rosa, necesito pedirte un favor muy especial, pero es confidencial, le dije cuando llegó esa mañana. Le expliqué que tenía que hacer algunos trámites importantes y necesitaba que no le dijera nada a Carmen sobre mis actividades. Rosa se veía confundida al principio, pero cuando le conté parte de lo que había descubierto sobre los planes de Carmen y Eduardo, su reacción fue de horror total. «Ay, señora Elena, qué familia tan mala tiene usted. Pero no se preocupe, yo no voy a decir nada. Usted ha sido muy buena conmigo y ellos no se merecen su confianza». Con Rosa como mi cómplice, pude salir libremente de la casa para hacer todos mis trámites sin que Carmen y Eduardo se enteraran de nada cuando le preguntaran por mis actividades. «Les voy a decir que usted durmió mucho y vio televisión toda la tarde», me prometió Rosa, que estuvo muy tranquila y no hizo nada especial. Mi primera parada fue el banco, donde moví todo mi dinero a cuentas completamente nuevas en otra institución bancaria. Cuando la gerente vio las cantidades que estaba manejando, me trató con un respeto que hacía años no recibía en mi propia casa. «Señora Morales, es un placer tenerla como cliente. ¿En qué más podemos ayudarle?» «Quiero que estos fondos estén completamente protegidos y que nadie más que yo tenga acceso a ellos», le expliqué. «Ni siquiera mi familia debe saber que estas cuentas existen». La gerente asintió profesionalmente. «Por supuesto, señora. Su privacidad financiera está completamente garantizada». Después fui con el licenciado Herrera para revisar todos los detalles legales. «Señora Elena, he revisado exhaustivamente todos sus documentos y su posición legal es impecable», me confirmó. «Usted puede vender esta casa sin ningún problema y Carmen y Eduardo no pueden hacer absolutamente nada para impedirlo». «¿Pero están seguros de que no van a poder demandarme legalmente?», le pregunté. El licenciado se rió. «Señora Elena, ellos son los que estaban cometiendo fraude al planear quedarse con una propiedad que legalmente es suya. Usted está ejerciendo sus derechos perfectamente dentro de la ley. También revisamos mi testamento y todos mis otros documentos legales. Licenciado, quiero cambiar mi testamento. Carmen ya no va a heredar nada de mis propiedades principales. Mis departamentos y mi dinero se van a ir a una fundación para mujeres mayores maltratadas». Su reacción fue de total aprobación. «Me parece una decisión muy sabia, señora Elena. El agente inmobiliario que contraté era el mejor de la zona, recomendado por Patricia, una de mis clientas de bordados que trabajaba en bienes raíces. Señora Elena, esta casa se va a vender rapidísimo», me aseguró después de hacer la evaluación. «Está en una zona muy cotizada y con las mejoras que han hecho durante estos años, vale exactamente $400,000. $400,000, la misma cantidad que Carmen y Eduardo habían calculado en su conversación, pero que ahora iba directamente a mis cuentas bancarias, no a las de ellos. La ironía era deliciosa. «¿Cuánto tiempo necesita para venderla?», le pregunté. «Señora Elena, si ponemos un precio competitivo, la vendemos en menos de una semana. Tengo 3 familias que han estado buscando exactamente este tipo de propiedad en esta zona». «Perfecto». Carmen y Eduardo regresarían de Monterrey a encontrarse con que ya no tenían casa. Mientras esperábamos a los compradores, me dediqué a planear cada detalle de mi mudanza. Contraté una empresa muy profesional que empacó todas mis pertenencias con un cuidado extraordinario. «Señora Morales, vamos a tratar sus cosas como si fueran tesoros», me prometió el supervisor. Y realmente lo eran tesoros. Cada foto familiar, cada recuerdo de mi vida con Alberto, cada regalo que mis nietos me habían dado cuando todavía me querían de verdad. Todo eso se iba conmigo a mi nueva vida, lejos de las personas que habían decidido que yo era una carga. Pero lo más satisfactorio fue organizar todos los documentos que iba a dejarles a Carmen y Eduardo. Hice copias de las escrituras originales donde aparecía claramente
que yo era dueña del 51% de la casa. También copias de mis estados de cuenta bancarios para que vieran exactamente cuánto dinero tenía sin que ellos lo supieran. Y agregué las escrituras de mis 3 departamentos de la Roma, mis comprobantes de rentas y hasta fotografías de las propiedades. Quería que entendieran completamente que la viejita inútil que iban a encerrar en un asilo era en realidad una mujer de negocios exitosa que había estado jugando en una liga completamente diferente a la de ellos. La carta que les escribí me tomó 3 horas completarla. Cada párrafo estaba pensado para generar el máximo impacto emocional. No usé groserías ni insultos, porque una mujer de mi educación no necesita vocabulario vulgar para dejar las cosas claras. Usé la verdad, y la verdad era más devastadora que cualquier insulto. Queridos Carmen y Eduardo, comenzaba la carta, para cuando lean esto ya habrán descubierto que las llaves de su casa no funcionan. Eso es porque la casa ya tiene nuevos dueños, y los $400,000 de la venta están en mi cuenta bancaria, junto con los otros $300,000 y $50,000 que tenía ahorrados sin que ustedes lo supieran. Continué. Sé que planeaban internarme en un asilo para quedarse con mi casa y mi dinero. Escuché cada palabra de su conversación cuando Carmen se olvidó de colgar el teléfono. Sé que me consideran una carga, sé que ya no me querían en su casa, sé que pensaban venderla sin mi consentimiento. La parte más dura de escribir fue cuando les expliqué cómo me habían hecho sentir durante estos últimos años. Me trataron como si fuera invisible, como si mis sentimientos no importaran, como si 50 años de ser una madre dedicada no valieran nada. Me hicieron sentir inútil, dependiente, molesta, pero se equivocaron completamente sobre quién soy realmente. Y después, la revelación que sabía que los iba a destrozar. La casa siempre fue legalmente mía en su mayoría. Los departamentos que rento, el dinero que tengo ahorrado, las propiedades en Michoacán, todo eso lo construí trabajando silenciosamente mientras ustedes me veían como una carga. Resulta que la viejita inútil era más exitosa que ustedes. Al final de la carta, les daba mi nueva dirección y mi nuevo teléfono. Si algún día quieren pedirme perdón sinceramente, si quieren que Alejandro y Sofía conozcan a su verdadera abuela, si quieren reconstruir esta familia con respeto mutuo, ya saben dónde encontrarme. Pero sepan que nunca más voy a aceptar ser tratada como menos de lo que valgo. El día de la mudanza fue emotivo, pero no por tristeza, sino por liberación. Cada caja que salía de esa casa llevaba mis recuerdos hacia un futuro mejor. Rosa me ayudó a supervisar todo y al final me dio un abrazo muy fuerte. Señora Elena, usted es mi heroína. Ojalá mi abuela tuviera el valor que usted tiene. Cuando los compradores vinieron a conocer la casa, les expliqué la situación brevemente. La casa va a estar desocupada cuando ustedes se muden. Mi familia está de viaje y cuando regresen ya van a saber que la propiedad cambió de dueños. Ellos lo entendieron perfectamente y hasta me dijeron que admiraban mi decisión de ser independiente a mi edad. La noche antes de que Carmen y Eduardo regresaran, me senté por última vez en la sala de esa casa, bebiendo una taza de té y reflexionando sobre todo lo que había pasado. No me sentía culpable, no me sentía mal. Me sentía poderosa, digna, respetada. Me sentía como la Elena Morales que había estado dormida durante años y finalmente había despertado. Dejé la carta sobre la mesa del comedor, junto con copias de todos los documentos legales y una pequeña nota final que decía: Carmen y Eduardo, la próxima vez que quieran deshacerse de alguien, asegúrense de saber realmente quién es esa persona. Con cariño, la carga que resultó ser más lista de lo que pensaban. Elena Morales. A las 6 de la mañana, tomé mi última maleta y salí de esa casa para siempre. Rosa me acompañó hasta el taxi, llorando de emoción. Señora Elena, usted me enseñó que las mujeres podemos ser fuertes a cualquier edad. Mientras el taxi se alejaba, no volteé ni una sola vez a ver la casa. Mi nueva vida me estaba esperando,
y Carmen y Eduardo iban a recibir la sorpresa más grande de sus existencias cuando trataran de abrir esa puerta con sus llaves. El momento de la verdad había llegado, y yo estaba lista para disfrutar cada segundo de su shock. Carmen y Eduardo regresaron de Monterrey exactamente a las 6:30 de la tarde del viernes, tal como me había dicho Carmen por teléfono. Yo ya estaba instalada en mi nuevo departamento de la Roma, pero Rosa me había prometido llamarme en cuanto los viera llegar para que pudiera disfrutar su reacción desde la distancia. Según me contó Rosa después, llegaron en un taxi del aeropuerto cargados de maletas y regalos. Carmen venía hablando por teléfono con alguien, probablemente confirmando los detalles para internarme en el asilo el lunes siguiente. Eduardo cargaba las maletas con una sonrisa de satisfacción, como quien regresa a casa después de haber resuelto un problema molesto. Amor, mañana hablamos con mamá sobre el asilo. Escuchó Rosa que le decía Carmen a Eduardo mientras se acercaban a la puerta principal. Le vamos a explicar que es por su propio bien, que va a estar mejor atendida. Eduardo le contestó: sí, mi amor, ya verás que vas a entender. Y si no entiende, pues ya qué, es por su seguridad. Carmen sacó sus llaves con la confianza de alguien que está llegando a su propia casa. Metió la llave en la cerradura y trató de girarla, pero no funcionó. Qué extraño, murmuró. La llave no entra bien. Lo intentó varias veces, forzando la cerradura, pero obviamente no sirvió de nada, porque los nuevos dueños ya habían cambiado todas las chapas de seguridad. Déjame intentar a mí, le dijo Eduardo tomando las llaves. Después de varios minutos tratando de abrir la puerta, comenzaron a ponerse nerviosos. Carmen, ¿estás segura de que estas son las llaves correctas? Por supuesto que sí, Eduardo. Son las mismas llaves que siempre usamos. Fue entonces cuando Carmen se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Se acercó a la ventana de la sala y trató de ver hacia adentro. Eduardo, la casa está completamente vacía, gritó con pánico en la voz. No están nuestros muebles, no está nada. Eduardo corrió hacia la ventana y pegó su cara al vidrio. Lo que vio lo dejó helado. La sala completamente vacía, el comedor sin muebles, las paredes desnudas. Carmen, ¿dónde está todo? ¿Dónde están nuestras cosas? ¿Dónde está tu mamá? En ese momento, una señora mayor que vive en la casa de al lado se acercó para saludarlos. ¿Ustedes son Carmen y Eduardo?, les preguntó. Carmen, desesperada, le contestó: sí, somos nosotros. ¿Qué pasó con nuestra casa? ¿Dónde está mi mamá? La vecina, que se llama doña Esperanza, les contestó con total naturalidad: ah, sí, doña Elena se mudó hace 2 días. Vinieron unos camiones muy grandes y se llevaron todas sus cosas. Me dijo que les iba a dejar una explicación a ustedes. Doña Esperanza había sido testigo de toda la mudanza y hasta me había ayudado con algunas cositas. ¿Se mudó?, gritó Carmen. ¿Cómo que se mudó? ¿A dónde? ¿Por qué? Doña Esperanza se encogió de hombros. Pues no sé, mija, pero se veía muy contenta. Hasta me dijo que por fin iba a vivir en paz. Ah, y también vinieron unos señores muy elegantes que dijeron que eran los nuevos dueños. ¿Los nuevos dueños? Carmen y Eduardo se miraron con horror total. Señora, ¿cómo que los nuevos dueños? Eduardo apenas podía hablar. Sí, joven, unos señores muy amables que compraron la casa. Me dijeron que se iban a mudar el próximo fin de semana. Carmen comenzó a hiperventilar. Eduardo, esto tiene que ser un error, tiene que ser una confusión. Mi mamá no puede haber vendido la casa. Ella no puede hacer eso sin nosotros. Pero Eduardo ya había entendido que algo muy grave estaba pasando. Doña Esperanza los miró con lástima. Mijos, doña Elena me dejó esto para ustedes. Les entregó las llaves de la casa y un sobre grande. Me dijo que cuando ustedes llegaran, les diera esto y les dijera que todo estaba explicado ahí adentro. Con manos temblorosas, Carmen abrió el sobre. Lo primero que salió fueron las copias de las escrituras originales de la casa, donde se podía leer claramente que Elena Morales era propietaria del 51% de la propiedad. Carmen leyó el documento 3 veces antes de entender lo que estaba viendo.
Eduardo, murmuró con la voz quebrada. Mamá era dueña de la mayoría de la casa. Según esto, ella podía vender sin nuestro permiso. Eduardo le quitó los papeles de las manos y los revisó con desesperación. Carmen, esto no puede ser cierto. Nosotros pusimos el enganche. Nosotros pagamos las mensualidades. Pero ahí estaban los documentos oficiales, sellados por el notario, fechados 10 años atrás. Todo era completamente legal y válido. Eduardo siguió revisando el sobre y encontró los comprobantes bancarios de Elena, donde aparecían cantidades de dinero que jamás se habían imaginado. «Carmen», gritó Eduardo, «tu mamá tenía 300,000 pesos y 50,000 dólares ahorrados. ¿Cómo es posible? Nosotros creíamos que no tenía dinero». Carmen estaba en shock total. No podía procesar tanta información al mismo tiempo. Pero lo peor vino cuando encontraron mi carta personal. Carmen comenzó a leerla en voz alta, y con cada párrafo su voz se iba quebrando más. Queridos Carmen y Eduardo, para cuando lean esto, ya habrán descubierto que las llaves de su casa no funcionan. Cuando Carmen llegó a la parte donde yo explicaba que había escuchado su conversación telefónica sobre internarme en un asilo, se desplomó en la banqueta llorando. Eduardo, mamá escuchó todo. Sabe que queríamos mandarla al asilo. Sabe que la llamé una carga. Eduardo estaba leyendo por encima del hombro de Carmen, y cuando llegó a la parte donde yo revelaba mis propiedades secretas y mis ingresos por rentas, se puso pálido como un fantasma. Carmen, tu mamá tenía 3 departamentos que rentaba. Llevaba años ganando dinero sin decirnos nada. 12,000 pesos mensuales, gritó Carmen. Mamá ganaba 12,000 pesos al mes y nosotros pensábamos que era una carga económica. ¿Cómo pudimos ser tan ciegos? La carta continuaba explicando exactamente cómo me habían hecho sentir durante los últimos años. Invisible, inútil, molesta. Cuando Carmen leyó la parte donde yo describía todos sus comentarios hirientes y actitudes despreciativas, comenzó a sollozar incontrolablemente. Eduardo, somos los peores hijos del mundo. Mi mamá nos dio todo, nos ayudó a comprar esta casa, cuidó a nuestros hijos, y nosotros la tratamos como basura. Eduardo también estaba devastado. Carmen, ahora entiendo por qué se veía tan triste últimamente. Nosotros la estábamos matando lentamente. Pero la revelación final de la carta fue la más impactante. La casa se vendió por 400,000 dólares, exactamente la cantidad que ustedes habían calculado. Pero el dinero está en mi cuenta bancaria, no en la suya. Y he cambiado mi testamento. Ustedes ya no van a heredar mis propiedades principales. Carmen gritó de desesperación. Eduardo, perdimos todo. Perdimos la casa, perdimos a mamá, perdimos la herencia. Y lo peor es que nos lo merecemos completamente. Eduardo estaba caminando en círculos, jalándose el cabello. Carmen, ¿cómo vamos a explicarles esto a los niños? ¿Dónde vamos a vivir? En ese momento llegó un carro de la empresa inmobiliaria. Un señor muy elegante se bajó y se acercó a ellos. ¿Ustedes son los familiares de la señora Elena Morales? Carmen apenas pudo contestar. Sí, soy su hija. El agente les entregó un documento. Aquí está la escritura de venta de la propiedad. Todo está en orden legal. Los nuevos propietarios toman posesión el próximo lunes. ¿El lunes? Eduardo estaba en pánico total. ¿Pero dónde vamos a vivir nosotros? El agente se encogió de hombros. Lo siento, señor, pero eso ya no es mi problema. La venta está completada. El dinero ya se transfirió a la señora Morales y ustedes tienen hasta el domingo para recoger cualquier cosa personal que haya quedado en la propiedad. Cuando el agente se fue, Carmen y Eduardo se quedaron sentados en la banqueta, rodeados de sus maletas de viaje, sin casa, sin dinero suficiente para rentar algo inmediatamente, y con la realidad aplastante de que habían perdido a la persona más importante de sus vidas por su propia crueldad. Carmen marcó mi número de teléfono, que estaba al final de la carta. Yo contesté después del tercer timbrazo. Bueno, habla Elena Morales. La voz de Carmen era un mar de lágrimas.
Mamá, por favor, perdóneme. Cometimos un error horrible. Carmen, le contesté con una voz muy calmada. No cometieron un error. Tomaron una decisión consciente de deshacerse de mí porque me consideraban una carga. Yo solo tomé la decisión de deshacerme de ustedes antes de que ustedes se deshicieran de mí. Mamá, por favor, necesitamos hablar. No tenemos dónde vivir. Los niños no saben nada. Esto es una pesadilla. Yo suspiré profundamente. Carmen, ustedes planearon ponerme en un asilo sin preguntarme mi opinión. Ahora ustedes van a tener que resolver su situación de vivienda sin mi ayuda. Eduardo tomó el teléfono. Suegra, por favor, entendemos que está enojada, pero piense en los niños. Ellos no tienen la culpa de nuestros errores. Mi respuesta fue clara y firme. Eduardo, yo pensé en mis nietos durante 10 años. Los cuidé, los amé, los protegí. Ahora ustedes van a tener que pensar en ellos. Pero mamá, suplicó Carmen, ¿dónde vamos a vivir? No tenemos dinero para el depósito de una renta, perdimos todo. Le contesté, Carmen, yo viví con ustedes durante 10 años ayudándolos económicamente sin pedirles nada a cambio. Ahora van a aprender lo que es enfrentar dificultades sin la ayuda de la persona a quien lastimaron. La conversación terminó cuando les dije, si algún día quieren pedirme perdón sinceramente, si quieren reconstruir esta relación con respeto mutuo, ya saben dónde estoy. Pero no voy a rescatarlos de las consecuencias de sus propias decisiones. Colgué el teléfono y me serví una copa de vino en mi hermoso departamento, desde donde podía ver el atardecer sobre la Ciudad de México. Por primera vez en años, me sentía completamente en paz conmigo misma. Carmen y Eduardo tuvieron que pasar esa noche en un hotel barato, usando las tarjetas de crédito que ya estaban casi al límite. Y al día siguiente, comenzaron a entender realmente lo que significaba haber perdido no solo una casa, sino a la persona que había sido el pilar de su familia durante décadas. 6 meses después de lo que yo llamo el día de mi liberación, puedo decir con total honestidad que esa traición de Carmen y Eduardo fue la mejor cosa que me pudo haber pasado en la vida. Me obligó a despertar de un sueño de sumisión que había durado demasiados años y me devolvió la dignidad que había perdido sin darme cuenta. Mi nueva vida en el departamento de la Roma ha sido una revelación completa. Por primera vez en décadas, vivo completamente según mis propias reglas, mis propios horarios, mis propias decisiones. Me levanto cuando quiero, como lo que se me antoja, veo la televisión que me gusta e invito a quien se me ocurre sin tener que pedirle permiso a nadie. El departamento que elegí es precioso. 2 recámaras, sala amplia, cocina moderna y una terraza desde donde puedo ver los árboles de la Condesa. Lo decoré exactamente como siempre quise, con colores alegres, plantas por todos lados y las fotografías más hermosas de mi vida con Alberto, cuando éramos jóvenes y felices. Mis otros 2 departamentos los sigo rentando, y ahora que no tengo que esconder mis ingresos, he podido invertir en mejorarlos. Los 12,000 pesos mensuales que recibo de rentas, más los intereses de mis $400,000 bien invertidos, me dan una libertad económica que nunca había experimentado. Pero lo más hermoso ha sido redescubrir quién soy realmente cuando no tengo que vivir caminando en puntas de pie para no molestar a nadie. He retomado mi negocio de bordados con más energía que nunca. Ahora tengo clientas de toda la ciudad que buscan mi trabajo porque mi reputación ha crecido muchísimo. También me inscribí en clases de baile de salón en un centro cultural cerca de mi casa. ¿Puedes creerlo? A los 75 años, aprendí a bailar tango, vals y hasta salsa. Hay un señor muy distinguido llamado don Fernando, viudo como yo, que ha sido un compañero de baile maravilloso y se está convirtiendo en un gran amigo. Elena, me dice don Fernando después de cada clase, usted tiene una energía que contagia. Se nota que está viviendo plenamente. Y tiene razón. Por primera vez en años, me siento completamente viva, útil, valorada, respetada. Las primeras semanas después de la mudanza, Carmen me llamaba todos los días llorando,
suplicándome perdón, pidiéndome ayuda con su situación habitacional. Eduardo también me mandaba mensajes largos explicándome lo arrepentido que estaba, prometiéndome que nunca más me iban a faltar al respeto. Mamá, por favor, entiéndanos, me decía Carmen entre sollozos. Cometimos un error terrible, pero somos familia. Los niños preguntan por usted todos los días. Pero yo había aprendido la diferencia entre remordimiento por las consecuencias y arrepentimiento genuino por el daño causado. Carmen, le contesté después de su 10ª llamada. Ustedes no se arrepintieron cuando planearon ponerme en un asilo. Se arrepintieron cuando descubrieron que perdieron la casa y el dinero. Esa no es la clase de arrepentimiento que construye relaciones sanas. Tuvieron que pasar 3 meses viviendo en un departamento pequeñísimo, pagando una renta altísima que les consumía casi todo su sueldo, para que comenzaran a entender realmente lo que habían perdido. No solo una casa, no solo dinero, sino a la persona que había sido el alma y el corazón de su familia durante décadas. Lo que más me dolió durante ese tiempo fueron las pocas conversaciones que tuve con mis nietos. Alejandro me llamó un día y me preguntó: «Abuela, ¿por qué ya no vives con nosotros? Mamá dice que tú quisiste irte, pero papá dice que hubo un malentendido». Le contesté con toda la honestidad que pude: «Mijo, a veces los adultos tomamos decisiones que lastiman a las familias. Tu mamá y tu papá decidieron que yo ya no cabía en sus planes, entonces yo decidí hacer mis propios planes». «Pero abuela, yo la extraño mucho. ¿Puedo visitarla?». Mi corazón se partió al escuchar esas palabras, pero sabía que tenía que mantenerme firme. «Mi amor, cuando tus papás estén realmente listos para pedirme perdón y tratarme con respeto, podremos hablar de visitas». Sofía también me buscó, pero su conversación fue aún más dura. «Abuela, mamá llora todos los días. Dice que usted nos abandonó. Tuve que explicarle a una niña de 14 años conceptos que ni siquiera los adultos de su familia habían entendido. Mi nieta, yo no abandoné a nadie. Yo me protegí de personas que me estaban lastimando. Pero la llamada que realmente cambió todo llegó hace 2 meses. Era Carmen, pero su voz sonaba completamente diferente, más madura, más humilde, más auténtica. «Mamá, ¿podríamos vernos para platicar? Pero no para pedirle ayuda económica, ni para rogarle que regrese, solo para hablar como personas adultas». Accedí a encontrarme con ella en un café neutral. Cuando llegó, casi no la reconocí. Se veía más delgada, con ojeras, claramente afectada por todos estos meses de dificultades. Pero también se veía más real, más humana que en años. «Mamá», me dijo sin rodeos, «vengo a pedirle perdón, pero no el perdón que le pedía antes cuando solo quería que usted solucionara nuestros problemas. Vengo a pedirle perdón porque finalmente entendí el daño tan profundo que le causamos». Carmen se quebró al explicarme: «Estos meses han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más educativos. Por primera vez entendí lo que significa no tener a dónde ir, depender de otras personas, sentirse indefensa. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que nosotros le íbamos a hacer a usted». «¿Cómo se dieron cuenta?», le pregunté. Carmen respiró profundo. «Mamá, cuando tuvimos que pedirles ayuda a los papás de Eduardo para que nos prestaran dinero para la renta, su mamá nos dijo algo que me partió el alma. Nos dijo: «Ahora ustedes saben lo que se siente depender de la caridad familiar». Y ahí entendí que usted había vivido así durante años, sintiéndose como una carga. Por primera vez desde que había empezado todo este drama, vi lágrimas genuinas de arrepentimiento en los ojos de mi hija. «Mamá, yo no sabía que usted tenía dinero propio, propiedades, ingresos, pero eso no es excusa. Aunque usted hubiera sido completamente dependiente de nosotros, teníamos la obligación moral de cuidarla con amor y respeto». Eduardo también pidió verme por separado. Su conversación fue igual de impactante. «Suegra, he estado yendo a terapia psicológica porque no podía entender cómo me convertía en el tipo de persona que planea deshacerse de una mujer de 75 años que nos había dado todo». Me explicó:
El psicólogo me hizo ver que yo había desarrollado una mentalidad muy tóxica sobre los adultos mayores, como si fueran objetos que se desechan cuando ya no son útiles. Pero usted nunca dejó de ser útil, suegra. Nosotros dejamos de valorar su utilidad. Las disculpas más hermosas vinieron de mis nietos. Alejandro me escribió una carta a mano que decía: Abuela, siento mucho que mis papás la hayan tratado mal. Ahora entiendo por qué se fue. Yo la respeto por haberse defendido y espero que algún día podamos tener una relación nueva, donde yo la trate como la persona valiosa que siempre ha sido. Sofía me mandó un video llorando. Abuela, yo sé que usted no nos abandonó. Usted se protegió de personas que la estaban lastimando. Y esas personas éramos nosotros también, porque no dijimos nada cuando mis papás la trataban mal. Perdón por no defenderla cuando tenía que haberlo hecho. Hace un mes, Carmen me propuso algo que jamás esperé. Mamá, ¿le gustaría que empezáramos de nuevo, pero esta vez como adultos independientes que se respetan mutuamente? Me explicó que habían encontrado un departamento que podían pagar, que ya no necesitaban mi ayuda económica y que querían reconstruir la relación familiar desde una base completamente diferente. No queremos que regrese a vivir con nosotros, me aclaró Carmen. Ahora entendemos que usted necesita su propia vida, su propio espacio, su propia independencia. Queremos que seamos una familia que se visita, que se apoya emocionalmente, pero que respeta los límites de cada quien. Decidí darles una oportunidad, pero con condiciones muy claras. Carmen, Eduardo, si vamos a reconstruir esta relación, tiene que ser con respeto total hacia mi autonomía, mi dignidad y mis decisiones. Yo ya no soy la abuela que acepta todo en silencio. Soy Elena Morales, una mujer independiente que merece ser tratada como tal. El primer almuerzo familiar que tuvimos en mi departamento fue revelador. Carmen y Eduardo llegaron con flores, se ofrecieron a ayudar con la cocina, me preguntaron sobre mis clases de baile, mis proyectos de bordado, mis planes de viaje. Por primera vez en años, me trataron como una persona interesante cuya vida valía la pena conocer. Alejandro y Sofía estaban fascinados con mi nueva vida. Abuela, se ve usted tan feliz, tan joven, me dijo Sofía. ¿Es cierto que tiene departamentos que renta? Cuando les expliqué mi pequeño imperio inmobiliario, sus ojos brillaron de orgullo. Abuela, usted es una empresaria. Ahora nos vemos cada 15 días, a veces en mi casa, a veces en la suya, pero siempre con el entendimiento claro de que somos adultos independientes que deciden pasar tiempo juntos porque se quieren, no porque alguien depende de alguien más. Carmen hasta me pidió consejos sobre inversiones. Mamá, ¿cómo hizo para ahorrar tanto dinero sin que nos diéramos cuenta? Le expliqué mis estrategias y ahora ella está aprendiendo a manejar mejor sus finanzas familiares. También he conocido otras mujeres en situaciones similares a la mía. En el centro cultural donde tomo clases de baile, hay varias señoras que han tenido que poner límites duros con familias abusivas. Hemos formado una especie de club de apoyo mutuo. Elena, me dijo doña Mercedes, una señora de 80 años que también tuvo que defenderse de hijos ingratos. Usted es un ejemplo para todas nosotras. Nos enseñó que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra dignidad. El mes pasado, Carmen me sorprendió con una propuesta muy especial. Mamá, mis nietos quieren hacer un proyecto escolar sobre mujeres empresarias. ¿Le gustaría que la entrevisten sobre su negocio de propiedades? Fue hermoso ver a Alejandro y Sofía tratándome como la empresaria exitosa que siempre había sido, pero que nadie en la familia había reconocido. Don Fernando, mi compañero de baile, me ha propuesto viajar juntos a Veracruz el próximo mes. Elena, usted merece conocer lugares bonitos y vivir aventuras nuevas, me dice, y tiene razón. A los 75 años, estoy viviendo la etapa más emocionante de mi vida. He cambiado mi testamento de nuevo. Ahora Carmen va a heredar una parte de mis propiedades, pero no todo como antes. La mayoría se va a ir a una fundación que estoy creando para mujeres mayores que sufren abuso familiar.
Quiero que mi historia ayude a otras mujeres a encontrar el valor de defenderse. Mamá, me dijo Carmen la semana pasada, estoy muy orgullosa de la mujer valiente que usted ha sido siempre, pero que nosotros no supimos ver. Eduardo agregó, suegra, usted nos dio la lección más cara pero más valiosa de nuestras vidas. Y es verdad. Les enseñé que las personas mayores no somos objetos desechables, que tenemos dignidad, derechos y poder. Les enseñé que el respeto no se mendiga, se exige. Les enseñé que las consecuencias de nuestras acciones siempre llegan, a veces cuando menos las esperamos. Hoy, cuando me veo en el espejo, veo a una mujer completamente diferente de la que era hace 6 meses. Veo a Elena Morales en todo su poder, independiente, próspera, respetada, amada, pero sobre todo libre. Mi consejo para todas las mujeres que me están escuchando es este: nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para poner límites. Nunca es demasiado tarde para exigir el respeto que mereces. Yo lo hice a los 75 años, después de 25 años de ser sumisa. Si yo pude, tú también puedes. No permitas que nadie, ni siquiera tu propia familia, te trate como si fueras invisible, como si fueras una carga, como si no tuvieras valor. Tienes más poder del que te imaginas, más recursos de los que crees, más opciones de las que ves. Y recuerda siempre, la mejor venganza es vivir bien, pero a veces una venganza bien planeada es el primer paso hacia esa vida extraordinaria que te mereces. Así que te pregunto, querida amiga que me estás escuchando, ¿hay alguien en tu vida que te está tratando menos de lo que vales? ¿Conoces a alguna mujer que necesita escuchar esta historia para encontrar el valor de defenderse? ¿Has pasado por algo similar? Comparte esta historia con todas las mujeres que conozcas, porque todas merecemos saber que somos más valiosas, más fuertes y más poderosas de lo que creemos. Y comenta abajo, ¿desde qué ciudad me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado el mensaje de que las mujeres mexicanas, de cualquier edad, sabemos defendernos cuando es necesario? Gracias por acompañarme en esta historia. Y recuerda, tú también tienes el poder de cambiar tu vida cuando decidas que ya es suficiente. Nunca es demasiado tarde para ser la protagonista de tu propia historia.